Hola, hoy vamos a hablar de la mujer Sirofenicia. ¿Y quién es esta mujer? El relato lo podemos encontrar en Mateo 15, 21 al 28 y o en Marcos 7, del 24 al 30. Voy a leerlo según Mateo y luego ustedes pueden leer y buscar la otra cita y compararlas. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Imaginar ese momento es un encontrón de emociones. A mí me gusta siempre mirar el contexto de la situación para entender mejor lo que estaba sucediendo. Jesús recién había estado en una fuerte confrontación con los fariseos y maestros de la ley acerca de la pureza y lo que realmente contamina al hombre. Eso lo vemos un capítulo antes de este suceso. Esto fue ofensivo para ellos. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Aunque no nos habla de su reacción específica, empieza diciendo que Jesús salió de Galilea para dirigirse a la región de Tiro y Sidón. El hecho de que Jesús vaya fuera de los límites de Israel a una región pagana como era Fenicia, donde los judíos normalmente no irían para no contaminarse. Y si tomamos el versículo 24, parte B de Marcos 7, Jesús no quería que supieran dónde estaba hospedándose, pero no pudo ocultarlo. Jesús era muy reconocido, tanto que la noticia que él estaba en el pueblo le llegó a esta mujer. Y tenemos que tener en cuenta que era una mujer gentil. Recordemos que Fenicia era una región pagana, estaba más allá de los límites de Israel. ¿Se imaginan la emoción y el corazón palpitante de esta mujer al saber que aquel Jesús del que había oído, el que tenía poder para sanar y echar fuera demonios, estaba cerca de ella? Era su momento, era su oportunidad. Dice que se acerca a sus pies, en postración le clama. Una mujer humilde con una gran necesidad. Su hija estaba siendo atormentada gravemente por un demonio. Y ella le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer sabía quién era Jesús. Aunque ella no era judía, lo reconocía y creía en él. La reacción de Jesús es sorprendente. Él siempre actúa de la manera que tal vez menos esperamos. Él es sabio, soberano y siempre tiene un propósito más allá de lo que nosotros imaginamos. Mateo dice que primero Jesús no le dijo nada, pero ella sigue insistiendo, aferrada a la fe que tenía en Jesús para poder sanar a su hija. Y fue tal su insistencia que los discípulos le rogaron a Jesús que la despidiera. En la Nueva Traducción Viviente dice que ellos dijeron: Dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús decide contestarle y de una manera muy particular le dice: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los judíos, al pueblo de Israel. Recordemos, ella era gentil, no era judía, pero también recordemos que Jesús acababa de venir de Israel, de un confrontamiento fuerte que tuvo con los maestros de la ley y ellos lo rechazaron. Esto es muy importante, tenemos que tener claro que en ese momento de la historia el propósito de Jesús era ir a los judíos, pues eran el pueblo del pacto, era el pueblo escogido por Dios. Ya Dios tenía un plan eterno para la humanidad y el mundo completo, pero en ese momento de la historia Jesús debía ir primero a los judíos. Esto lo vemos en Mateo 10, 5 al 6, cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan a los judíos y que no pasen por lugares gentiles, ciudades gentiles, ni por donde los samaritanos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo:
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante el apóstol Pablo, llamado por Dios, sería quien predicaría del Evangelio de Jesús a los gentiles. Él los llama pueblo injertado por Dios. Y Juan 1:11 es muy claro. Jesús fue a su pueblo y aún ellos lo rechazaron. Jesús tenía que cumplir la escritura. La salvación venía de casa, venía de Israel. Y la escena continúa. A pesar de la fuerte respuesta de Jesús, ella no se da por vencida, ni aún parece que le hubiera ofendido un poco. Y de nuevo le dice, Señor, socórreme. Y Jesús le contesta, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En ese tiempo los judíos llamaban perros a los gentiles. Aunque Jesús dice perrillos, no es muy grato escuchar esa respuesta. Y Jesús con sus recursos lingüísticos le presenta de la manera más gráfica lo que quiere decir. Una mesa preparada y servida para sus hijitos y alrededor unos perrillos queriendo apropiarse de la comida que no les pertenece. No sé tú cómo hubieras reaccionado. Por mi parte, creo que el orgullo saldría a relucir, tal vez victimizarnos, tal vez irnos y distorsionar la imagen soberana de Dios. El Señor ya sabía lo que había en el corazón de esta mujer y creo fielmente que Él deseaba que conociéramos su respuesta y su fe. Es por eso que nos lleva a este punto y nos presenta este cuadro tan particular. Ella le responde así, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella entiende lo que Jesús le quiere decir y lo acepta. Su actitud es como, si antes te estaba pidiendo el pan completo, perdón, Señor, yo tan solo necesito una migaja de ti, con eso es suficiente. Pienso que sus palabras tocaron profundamente el corazón de Jesús. Era el momento que Él estaba esperando y entonces aquel que conoce cada corazón, a quien no podemos ocultarle nada, le dice, oh mujer, en la Nueva Traducción Viviente dice, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a una respuesta como esta de Jesús? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿Es nuestra actitud como la de esta mujer? Con nuestras debilidades, problemas, necesidades, luchas, acerquémonos, vayamos a Dios y rindamos nuestro ego a su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Aún ese problema tiene un propósito y es glorificar a Dios. Confía en Él tal como esta mujer que nunca desmayó y fue satisfecha aún con las migajas. Por la misericordia de Dios, hoy nosotros, a pesar de no ser judíos, ya lo podemos llamar Padre. ¿Cómo? Creyendo en Jesús, alimentándonos de su palabra, viviendo una relación íntima con Él día a día para ser santificados, leyendo, aprendiendo y viviendo la palabra, pues por el oír de la palabra viene la fe, y es la fe la que aviva nuestra vida. Y todo esto por el único propósito por el cual existen todas las cosas, y es darle gloria a Dios.